Buenos días. Estamos felices de presentar el servicio para este domingo. Hoy vamos a deleitarnos con la música y les acompañamos a ustedes también que puedan seguirnos cantando en sus hogares. Yo me rindo a ti es la canción. Acompáñanos en esta oración de inicio. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo tuyo para seguir tus pisadas y darnos la alegría en el corazón para cantar, alabarte de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Gracias por los hermanos que están dispuestos y están siempre sirviéndonos, y en este caso en la música, pero en muchas otras áreas. Bendice a cada uno, bendice sus hogares, bendice la frecuente ayuda que nos dan y que tú lo prosperes en todo sentido. Gracias otra vez, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos, qué placer de encontrarnos de nuevo, de saber que están atrás de esa pantalla y que podemos contar con vuestras oraciones, con vuestra preocupación por nosotros. Es muy bonito saber que están ahí, hermanos. Tenga bien mantenernos bien en alto, porque necesitamos de ser cuidados por el Señor, ser amados por ustedes y también sentirnos hermanados de esa manera. Hoy tenemos un tema muy especial. El apóstol Pablo tiene, ya en esta carta que estamos mirando en Efesios capítulo 4, requisitos, así vamos a titular, requisitos para la caminata espiritual. Comenzó el capítulo 4, versículo 1, diciendo, os ruego que andéis. Os ruego que andéis. Y este empuje que nos da el apóstol Pablo nos tiene que llevar a reflexionar que va a pasar de una simple teoría o explicación de la vida cristiana a hechos concretos, hechos que sí nos tienen que tomar, en la práctica. Tenemos que darle práctica. Estos son los requisitos que el apóstol Pablo presenta en Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Requisitos para la caminata espiritual. El verso 17 nos habla de esta manera y titula la porción en la versión de Reina Valera, la nueva vida en Cristo. Entonces comienza la escritura diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Tratemos un poquito este tema. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es el alto concepto que tenemos de nosotros mismos y de los méritos que mostramos afanosamente para ser admirados, para ser recompensados. Es como tener un estatus en la sociedad. Es decirle a los demás, míreme. Por eso la vanidad ha sido catalogada como pecado. La vanidad ha sido resumida en la conducta del hombre, de la mujer, del joven. Y en estos tiempos presentes es más angustiante aún. Si bien necesitamos ser reconocidos, si bien el ser humano tiene ese vacío que hay que llenarlo, de ser aceptado, de ser reconocido, no tenemos que ir al extremo de hacer cosas que son pura vanidad, como vestir ropa para que nos vean, usar joyas para que digan, oh, aquí está. Eso es vanidad. Y mire cómo lo trata el apóstol Pablo de esta manera. Y es un requisito para nosotros. Y dice, no tenemos que andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Déjeme explicarle un poquito lo que la mente puede hacer cuando se dispone a obrar. Primero pensamos, no todos, pero algunos actúan primero antes de pensar, pero primero pensamos, concebimos el hecho y lo ejecutamos. Así debe funcionar un ser completo. Si no funciona así, hay que revisarlo de alguna manera. Pensamos y usamos las herramientas para la acción. Si nosotros desenfocamos nuestra mente del objetivo, algunas cosas van a venir a nosotros que no las necesitamos. La vanidad es una de ellas. Y dice la palabra que viene porque tenemos, o hablando de los gentiles, de los otros gentiles,
ellos tenían el entendimiento en tinieblas. A nosotros nos alumbró la luz del Evangelio, hermanos. Por eso el requisito es, no andes caminando como ellos. La caminata espiritual tiene requisitos y realmente debemos desechar esto último, la vanidad. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, dice la palabra. Hay una dureza en el corazón que entenebrece el entendimiento, lo deja sin fruto, sin objetivos reales, y se dedica a cosas pasajeras. De esto está lleno el mundo. Algunos han marcado su piel pensando, bueno, esto va a durar para siempre. Luego se arrepienten. ¿Y cómo? No era algo permanente, porque la vanidad hace cosas fuera de foco y nos llevan luego a estar frustrados y más o menos descontentos en todo. Así que no ignoremos este gran pecado de la vanidad. Desechémoslo, dice el Señor. Por ejemplo, el versículo 19 habla, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire, el versículo 19 habla que los otros gentiles son impuros, lascivos. ¿Cómo llegaron a este resultado? La pérdida de sensibilidad. Cuando una persona pierde la sensibilidad, perderá, por ejemplo, comprender el dolor ajeno, perderá el respeto a la autoridad, al ser querido, a los hijos, al trabajo. Perderá respeto por sí mismo. Moralmente estará equivocado y perderá esto que tanto nuestros padres lucharon, perderemos la decencia. Entonces, debemos reenfocar la vida cristiana a la ganancia espiritual, a la preparación espiritual, al ejercicio, para que esta caminata no tenga impedimentos, no tenga cosa que lamentar. Los impuros, los lascivos, son el resultado de la pérdida de sensibilidad. Hoy mismo estamos siendo testigos de estas cosas, tremendas cosas que están pasando en el mundo, de las cuales tenemos que siempre condenar el abuso y la injusticia, el racismo, pero también pensar en el otro. ¿Por qué tiene la culpa otro? ¿Por qué le he hecho la culpa al otro? ¿No estoy siendo insensible, irrespetuoso? ¿Verdad que sí? Bueno, eso viene, no es nuevo, viene del tiempo de los efesios. Los otros gentiles, que dice el apóstol Pablo, andan en esta vanidad, entenebrecidos en su pensamiento, descentralizando lo moral y lo malo para llamarlo bueno. Entonces, la vida no ha cambiado mucho, simplemente los noticieros han hecho un buen trabajo estos días. El versículo 20, hermanos, miremos a Cristo. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mire el 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Mas vosotros, dice el 20, no habéis aprendido así de Cristo. Cristo es el Maestro. Cristo es el ejemplo. Cristo es la vida que todos deberíamos llevar. Mire, ejemplo de pureza, de devoción, de amor, de sacrificio. Este ejemplo que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo no debe ser oscurecido, entenebrecido por el pensamiento y la corriente del mundo. Ya lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo dice el apóstol Pablo muy claramente, no conformándonos a este siglo, no ir
formando parte del pensamiento del siglo, tan entenebrecido, tan fuera de derecho, con todas las letras. Muchas personas se han convertido hoy en legales asesinos. Y nosotros sabemos, los que defendemos la vida, sabemos que por un lado los abortistas están amparados por la ley. ¡Qué vergüenza! Entonces nosotros no podemos conformarnos al pensamiento que tiene el mundo, porque es ajeno al de Dios. Es tiniebla ante la luz de Dios. Y esto es preparación para una carrera. Es una carrera, una caminata espiritual. Y nos pone el Señor, a través del apóstol, requisitos. Entonces, dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Todo lo contrario. Hemos aprendido pureza, devoción, amor, sacrificio, y lo tenemos que seguir haciendo. El 21. Si en verdad le habéis oído, está hablando a la iglesia. Esta carta fue leída en la carta más preciosa que uno puede tomar como de padre a hijo, y le habla el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia en Éfeso. Iglesia que conocía a sus líderes, iglesia que estaba palpando el corazón, la intimidad de ellos, y les dice, oigan, ¿usted conoció a Cristo? ¿Usted aprendió así de Cristo? Y hay dos clases de sí en el idioma español. Está el sí afirmativo, que cuando le decimos a un niño, le preguntamos, ¿quieres un helado? ¿El que va a decir? Sí. Pero cuando le ponemos una condición a ese mismo niño, le podemos decir, te voy a comprar un helado si te portas bien. Ese sí no es afirmativo, es condicional al buen comportamiento del niño. Y si él se porta bien, tendrá su helado. Entonces, el apóstol Pablo está usando el sí condicional cuando dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados, por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y la pregunta es, dentro de la iglesia a los Efesios, ¿había gente que necesitaba oír el Evangelio muy claramente, muy de cerca, muy directamente, porque tal vez no eran cristianos? Hermanos, uno es salvo porque recibió a Cristo, aceptó el sacrificio de Cristo hecho a nuestro favor en la cruz del Calvario. No somos salvos porque papá lo hizo. Jóvenes, no se equivoquen, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que recibir al Señor en su corazón para limpieza del pecado, para que arrepintiéndose su vida cambie delante de Dios y por la obra de gracia del Señor. No es porque su papá o su mamá crea que usted será salvo. Entonces, esto viene bien para ti y para mí. Es saber que hay una diferencia. Si lo has aprendido así de Cristo o no, debes convertirte al Señor y el Señor te levantará. Más, el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Bueno, muchos se jactan de la historia de su vida pasada. Muchos están mirando su historia y están jactándose, divirtiéndose de cómo eran. Lamentablemente, hermano, es vergonzoso lo que hacíamos cuando no éramos cristianos. No es nada bueno o agradable. Muchos no pueden ni siquiera comprar el tiempo que perdieron arruinando vidas, su propia vida y la de su familia. Eso no es para jactarse o sentirse orgulloso. Pero dice el apóstol claramente, en cuanto a la vieja manera de vivir, y lo dice con objetividad, despojaos del viejo hombre.
Permítame explicárselo un poquito mejor. Al viejo hombre muchas veces lo mimamos. Le damos el mejor sofá para que se siente en nuestra sala. Ahí está con nosotros, conversando. Nuestra historia es hoy como ayer. Cuando dice el Señor, despojaos del viejo hombre. Y despojar es quitar algo de alguien, en este caso el viejo hombre, con violencia, sin contemplaciones. El viejo hombre no es un amigo que debemos recibir en casa. El viejo hombre es el que estaba perdido, el que nos llevaba al infierno. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el criterio que usa es, como requisito, el apóstol dice, ¿quieres caminar con Cristo? Despoja, echa al viejo hombre de tu vida. ¿Cómo se podrá hacer eso? Arrepintiéndose. Cuando Él viene, arrepiéntete de que haya salido reflotado aquel ser que iba al infierno y que te está haciendo tropezar o haciéndote caer. Y dice la Escritura que tenemos una solución, gracias a Dios, en el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Le cité hoy en Romanos capítulo 12 que no tenemos que conformarnos a este siglo, sino renovarnos. Hay una renovación que ejerce el Espíritu de Dios en nuestra mente, que nos hace tener la mente del Señor. Le voy a decir, no es un secreto para usted, lo hemos repetido muchas veces, pero la mente ha sido usada, escuche bien, en la palabra arrepentimiento. Cuando usted y yo nos arrepentimos de cualquier cosa mala que hagamos, el arrepentimiento puede ser a diario. Nosotros estamos ejerciendo un cambio de mente. Un cambio de mente. Nuestra mente está cambiando hacia las cosas de Dios. Entonces, cuando nos dice el Señor que debemos nosotros renovar nuestra mente, nos está hablando, arrepiéntate. Deja atrás el pecado, deja atrás la vanidad, el viejo hombre y una serie de cosas como esta gente que citaba el apóstol Pablo, lascivos, entenebrecidos, sin misericordia, con toda pérdida de sensibilidad. Esto éramos nosotros. No volvamos a traer al escenario de hoy el viejo hombre. Ese viejo hombre nos hará tropezar y caer, pecar y deshonrar a Dios. El Señor nos habla en una lista de cómo tratar de impedir todo eso. El nuevo hombre es creado por Dios, dice el versículo 24, es el que anda en justicia, en santidad y promueve y practica la verdad. En cambio, el viejo hombre se deleitaba en la mentira, en el engaño. Y mire cómo le dice en los versículos que siguen. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya lo dijo el Señor. Somos, en esta misma carta, 2.14, 2.19, somos ciudadanos de los cielos. Somos conciudadanos de los santos, somos de la familia de Dios. Cuando entendamos esto, que cualquier pecado que yo cometa también lastima a mi hermano, entenderemos que la práctica para esta carrera es una práctica espiritual, que debo desechar toda especie de pecado, y yo diría, arrepentirnos de todo pecado conocido que tiene nuestra conciencia, que detectó nuestra conciencia, arrepentirnos ya
Y como dijo un viejo, también me arrepiento por los que no sé, no me acuerdo, desconozco, pero también me arrepiento por ellos. Pero todo pecado conocido debe ser puesto en una lista y arrepentirse 1000 veces de practicarlo, hasta que sea desechado de nuestra lista por la gracia del Señor. Esa es una buena práctica, es un entrenamiento espiritual que nos prepara para una carrera. Por ejemplo, me gustaría ver algunas cosas que sí podemos practicar. Versículo 26, perdón. Airaos, pero no pequéis. ¿Nos podemos enojar? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Enójese. Usted tiene derecho a enojarse. Y si no se enoja, usted tiene que revisar un poquito el carácter. Tiene que enojarse. Pero la Biblia pone límites para el enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Más adelante, en el versículo 26 dice, bueno, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué tremendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No vayas más de los límites que Dios ha establecido. Enójate por las injusticias. Muchas veces tenemos situaciones que nos estresan y eso es pagado con una moneda que el diablo va a usar, el enojo. Y el enojo, si dura hasta mañana, es pecado, hermanos. El enojo tiene que ser arreglado hoy, antes de que caiga el sol. Debe quedar todo saldado. Debemos quedar amigables otra vez. ¿Cómo se logra esto? Enfrentando la cosa, enfrentando el problema y perdonando y siendo perdonado. Esto es de valientes. Esto es lo que necesitamos para correr, para la caminata espiritual que tenemos por delante. Y dice el Señor, de los versículos 27 en adelante, que esto es demostrativo. Nosotros podemos diariamente luchar con nuestra parte oscura y derrotar al diablo en presencia del Señor, siendo fieles a Él, porque dice, no deis lugar al diablo. El diablo tocará todas las puertas, usará todas las personas a nuestro alrededor y todas las circunstancias para que nuestra vida se degrade frente a Dios. ¿Qué debemos hacer? No deis lugar al diablo. Dar lugar al diablo significa abrir una puerta al pecado. Abrirnos a que Él actúe y domine sobre esa circunstancia y que toda nuestra mente esté pensando en función como el diablo lo piensa. Por eso vienen las quejas, por eso vienen las peleas, por eso viene el descontentamiento, por eso vienen las riñas, los celos y quién sabe qué cosas entre los hermanos. Preparémonos para la caminata espiritual que Dios nos preparó a nosotros. Y dice, ciérrale la puerta al diablo. Demostremos cómo podemos hacer esto. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Trabaje. Porque algunos no roban, pero tampoco trabajan. Entonces el Señor puso las dos cosas. No robe, sea honrado, pero sea honesto y ganes el pan trabajando. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga para compartir al que de verdad padece necesidad. Las viudas, los huérfanos, ¿qué será de ellos si la iglesia pierde sensibilidad frente al dolor de los demás? ¿Qué será
de nuestra comunidad, si la iglesia comienza a venirse atrás, un paso atrás, ante las demandas necesarias de esta población. Y van a venir tiempos donde vamos a tener que demostrar esto, hermanos. Vendrán tiempos más difíciles donde nosotros vamos a tener que compartir, sin llorar, compartir lo que ya el Señor nos dio. ¿Estás dispuesto? Eso es lo que debemos comenzar a practicar, dice el Señor. Y habla más. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oiga, cuántas cosas, cuántos chistes, cuántas cosas que no debemos ni de hablar ni de escuchar son dichas estos días, haciendo burla del que está enfermo, tomando partido de situaciones dolorosas, haciendo bromas, haciendo cosas que no debemos. Estamos hablando de dolor ajeno. Ninguna palabra que vaya por carriles diferentes, que no sean justicia y verdad, debemos desechar. Y dice, habla con una prontitud de ninguna palabra que no edifique. Palabra buena para la necesaria edificación. Eso es lo que debemos tener siempre en nuestro vocabulario. Siempre en nuestro vocabulario. Muy bien. Viene el versículo 30 y, hermanos, uno queda casi sin pensar qué decir. Pero déjeme hacerle una pregunta. Vamos a hacernos todos esta pregunta, a ver cómo la respondemos. ¿Se puede entristecer al Espíritu Santo? Sí, se puede. ¿Un hijo de Dios puede entristecer al Espíritu Santo? Sí, podemos. En base a lo que dice acá, nos dice a nosotros como creyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, capítulo 1 de Efesios nos habla esto, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros somos propiedad del Señor, el sello del Espíritu Santo está puesto en nuestros corazones y somos legalmente, por así decirlo, hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede entristecer al Espíritu que reside en él. No debería, pero puede. En circunstancias donde el pecado va a reinar, el Espíritu Santo es entristecido. Lamentablemente, podemos hacer uso de palabras hirientes, de pecados no confesados. ¿Y cuántos secretos hay en el corazón que no podemos demostrarlos a la luz del día? Solo Dios sabe. Pues, si sabes que es pecado, deséchalo, confiésalo a Dios, arrepiéntete, busca el abogado en Cristo Jesús y no ofendas, no entristezcas al Espíritu Santo. Es un pecado tan tremendo que no podemos ni siquiera pensarlo, ¿verdad? Es una cosa tremenda. ¿Y cómo nos puede ayudar a no estar entristeciendo al Espíritu? Mire, 31, una lista aquí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Cuando se le termina la lista al apóstol, dice, bueno, ¿para qué voy a decir tanto si diciendo toda malicia ellos me van a entender? Pero mire, toda amargura, si usted se amarga, si usted llega a un estado de amargura, Hebreos dice que esa raíz de amargura contamina a muchos, así que puede ser exponencial. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno llega a ser tan amargado,
que hasta el animal, la mascota le molesta, usted está en tela de juicio frente a Dios. Usted está entristeciendo, yo estoy entristeciendo al Espíritu de Dios. Entonces, la larga lista es enojo, ira, gritería, maledicencia. Tal vez está hablando, como dicen en otros lugares, del genio de las personas, el carácter de las personas. No es la personalidad lo que Dios va a cambiar, hermanos. Va a cambiar el carácter. Dejemos que Él trabaje con su espíritu en nuestro corazón para moldearnos a su manera. Seamos los que alientan al espíritu a hacer un desarrollo en nosotros de madurez, dejando cualquier cosa que apague el espíritu. Lo vamos a ver más adelante, ya me estoy adelantando. Cualquier cosa que irrespecte al Espíritu Santo. Y acá dice claramente, nosotros podemos entristecerlo. La solución, dejar cosas y toda malicia, dice. Mire, cuando habla de amargura, habla de un estado donde el corazón se dispone a decir cosas hirientes. Las manos se disponen a golpear. La mente se dispone o predispone a gestionar alguna trampa para herirte. Entonces, van a salir palabras hirientes, van a salir cosas que no habías pensado. ¿Por qué? Porque cuando uno monta en cólera, la ira es descontrolada. ¿Quién manda? ¿Es el Espíritu? No. El Señor nos habla claramente. El viejo hombre se instala en nosotros y podemos ser peor que antes. Podemos ser peor que antes. Entonces, el Señor quiere librarnos de todo dolor. Para terminar, nos da esta otra esperanza, el Señor en el versículo 32. Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Había dicho el Señor momentos antes, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, nosotros amamos el enojo. Y si podemos guardarlo para mañana, mejor, ¿verdad? Seamos francos. Queremos estar más enojados un rato más, pero el Señor lo prohíbe. Si queremos estar de acuerdo con el Espíritu Santo que mora en nosotros, si lo queremos ver feliz, debemos ir rápido y pedir perdón. Es mucho más valiente el que se arrima y pide perdón. Si la otra persona no reacciona al pedido de perdón, tú habrás hecho tu trabajo y el Señor lo entenderá. Pero a nosotros nos corresponde humillarnos ante la persona y pedir perdón, antes que el sol se oculte. Entonces dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, que es como esperar un poco más antes de abrir el juicio. Demos otra oportunidad. Eso es ser misericordiosos. Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay dos secretos del perdón. El perdón como responsabilidad y el perdón como liberación. Déjeme explicarse. Hermanos, yo soy responsable si le ofendí. Y sé que le ofendí a pedirle perdón. Y usted es responsable de hacérmelo saber, por favor. Y
gustoso tenemos que arreglar las cosas. Pero hay algo, la otra parte, la otra cara de la moneda del perdón, es que cuando no perdonamos una ofensa, vivimos para la ofensa, respiramos la ofensa, dormimos con la ofensa, nos levantamos con la ofensa, desayunamos con la ofensa y todas nuestras fuerzas son consumidas por algo que se llama ofensa. Perdone y libere. Usted va a comer consigo feliz porque perdonó. Dice el Señor, como Cristo nos perdonó, o vino Él a pedirnos perdón, o a reclamarnos el perdón. El Señor no vino. Él hizo lo que tenía que hacer, fue a la cruz y no esperó nada a cambio. ¿Qué va a esperar de nosotros? No esperó nada a cambio. El ser humano hoy está esperando que cuando pida perdón sea publicado en el primer diario de la ciudad. Eso no va a suceder, hermanos. Pedir perdón, aún en lo secreto, que nadie vea, glorifica a nuestro Dios, embellece la relación, la profundiza, da confiabilidad y mucho más. Alegramos al Espíritu de Dios. Práctica para una caminata espiritual, desechando, pero también vistiéndonos como buenos atletas del Señor. Espero que esta semana, mis hermanos, sea una semana de triunfos, una semana de darle la gloria a Dios por lo que ya tenemos. Y nuestro ruego, nuestra oración, es que el Señor los libre de todo peligro, que nos guarde. Somos el pueblo del Señor. Les agradezco la atención. Búsquenos en los próximos videos y en los videos anteriores. Dígale al Señor que está de acuerdo. Ore, preséntese ante Él y diga, prepárame para esta carrera. Yo quiero correrla junto a mis hermanos. Es tiempo de hacerlo. Son tiempos peligrosos. ¿Y qué más? ¿Qué estamos esperando? Es tiempo de demostrarlo. Es tiempo de demostrarlo. Es temporada de saber cuáles son los genuinos hijos de Dios. Y tú y yo tenemos esa oportunidad. Escondernos es decir, déjame aquí tranquilo. Pero mostrarnos tal cual somos honra al Señor en todo momento. Que Dios les bendiga. Esté siempre a la orden, siempre con su oído atento a las novedades y ore por cada uno de sus hermanos. Haga una lista, ore por ellos, llévelos ante el Señor. Deseo que los que están enfermos se mejoren, se levanten y estén prontitos para otra vez, conversar y estar otra vez alrededor uno del otro. Que Dios les bendiga. Gracias por orar por nosotros. Es un tiempo difícil, pero la iglesia del Señor tiene un futuro glorioso. La iglesia somos nosotros. Dios te bendiga.